Muy buenas tardes a todos. Qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Para quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas. Soy el gerente de conocimiento de Zona Segura y pues siempre cada 8 días en este espacio nos encontramos los días jueves a las 5 de la tarde, eh, invitando a una ilustre personalidad del mundo de la gestión de riesgos, de la continuidad de negocio, de la gestión de oportunidades. Y hoy vamos a juntarnos con un experto en temas de resiliencia. Hablar de expertos es una cosa complicada porque doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Nosotros lo que hacemos en este espacio, que es de zona segura, lo venimos haciendo para eh, ustedes, que son la comunidad de conocimiento alrededor de la gestión de riesgo. Y lo hacemos desde que empezó en la pandemia del COVID-19, entrando a nuestros hogares. Hoy me acompaña una persona a quien yo le tengo un profundo respeto y admiración. Lo conozco profesionalmente desde hace mucho tiempo, le he seguido su trayectoria y sé de sus realizaciones y de su profunda emoción por este tema de la resiliencia desde hace muchísimos años, cuando pasábamos por trabajar en conjunto en diferentes esquinas relativas a la Organización de Naciones Unidas. Este ingeniero civil, nacido en la República de Colombia, ya trabajaba en temas de resiliencia en el Observatorio Sismológico del Occidente en Cali, Colombia, y a partir de realidades que nos va a contar seguramente en algunos momentos, como el terremoto del eje cafetero en 1999 en la República de Colombia, o la erupción del volcán Galeras en Pasto, más o menos en el 2007, si mi almanaque no me traiciona. Es lo mismo que en otras situaciones que han comprometido la estabilidad económica de los territorios a partir de situaciones que han comprometido no solamente la infraestructura, sino las vidas de las personas en los territorios. Pues este ingeniero civil de nombre muy colombiano, Henry Adolfo Peralta Buritica, es nuestro invitado de hoy. Henry, bienvenido a esta casa que es también tu casa. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder acompañar en este espacio en conversatorios para la sostenibilidad empresarial, que se ha convertido en un espacio de los jueves donde ustedes se reúnen, hablar de diferentes temas que son muy oportunos precisamente para fortalecer la sostenibilidad y también la resiliencia de las empresas. Así que estoy muy contento por estar aquí para poder conversar sobre diferentes temas y que aprendamos un poco de lo que es ese concepto de resiliencia, palabra poderosa que invita a la acción. Muy bien, Henry, yo ya les presenté a quienes están acompañándonos, te he presentado a ti, ahora te voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, porque esta es una conversación más entre tú y los que nos asisten que entre tú y yo. O sea, yo hago de mediador y de pronto, si se agotan las expectativas o los asistentes se vuelven muy tímidos, pues yo meto la cucharada y te hago preguntas. Pero lo importante aquí es que Andrea Lucía Palacio, que Andrés Velázquez, que Arturo Salvador Reyes, que Blanca Estela Alzate, que Carlos Díaz, que David Vaquero, que Glenis, que nos acompaña, que Gianluca Díaz, que José Antonio, que Julián Ruiz, que también nos está acompañando hoy, que Luisa Fernanda Méndez, que McDonald, que Omar Pérez, que nos ha acompañado en muchas oportunidades también. Son personas que hacen parte de nuestra comunidad de conocimiento, y ahí se siguen conectando más personas, puedan conversar contigo alrededor del tema. Lo importante aquí es que se lleven un aprendizaje, una sensación
un conocimiento, cosas útiles que necesitamos para poder desarrollarnos como personas. Tenemos también a Alejandro González de Bancoldex, que también nos acompaña. Muchas personas de distintos tipos de empresas y de distintas regiones del país y de, no solamente de Colombia, sino de otras latitudes. Tenemos gente de República Dominicana, tenemos gente de España. Isabel Casares, que es nuestra gran amiga, se trasnocha a esta hora todos los jueves desde Madrid para escucharnos. Y otras personas, Ramón, que se acaba de 50 conectar soles. Se también retira la viejorra. desde la República de Ahora, Perú y el desde certificado Bolivia, de formación se entonces de retira. Guatemala. Entonces somos un grupo de personas inquietas por los temas de riesgos que queremos hablar sobre resiliencia. Yo voy a lanzarte tu primera pregunta y arrancamos, Henry. Resiliar, resiliar, resiliencia. Una palabra muy manida, Ahí se culé de muy, planta, pero muy hembrita, manida. weón. Dios, A weón. partir de la pandemia la hemos usado, la hemos manoseado, la hemos puesto en lugares comunes, pero pocas personas Tú no tienes entienden chipito. el Con origen culo en y la moto, razón ojo zarco y no tienes de chipito. esta palabra. Empecemos por ¿Ah? ¿Y tú de darle qué quieres ser millonario, una definición a ese resiliar. ¿Ah? Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Vamos entonces a tratar de colocar sobre la mesa algunos aspectos claves sobre lo que significa la resiliencia, ¿no? Esa palabra poderosa que se ha convertido Bueno, hoy en un aspecto importante que se usa en muchos discursos, que se usa a nivel académico, que las empresas desde hace mucho rato también vienen involucrando a través de normas y estándares, ¿no? Pero para eso yo quiero contarles una historia precisamente de cómo surge ese concepto. Hace unos años íbamos caminando con mi colega Amparo Velázquez, con la cual he tenido la oportunidad desde hace mucho tiempo desarrollar propuestas conceptuales acerca de lo que significa la gestión del riesgo y específicamente la resiliencia. Íbamos caminando por un lugar cuando de repente cayó un colibrí a nuestros pies. Ese hecho pues nos pareció bastante interesante. Cuando intentamos socorrer a la pequeña ave que parecía moribunda, inmediatamente la intentamos socorrer. Cuando nos agachamos a recogerla, el ave levanta vuelo y desaparece. Ese evento que sucedió en cuestión de segundos nos dio la respuesta que estábamos buscando, lo que es el concepto de resiliencia. Y lo que entendimos con ese hecho magnífico que nos ocurrió a Amparo y a mí es que la resiliencia es la capacidad de resistir y volver a tomar vuelo. Digamos que ese es el concepto que en esa experiencia vivencial nos llevó a entender que la resiliencia está asociada más que con el desastre, más que con la crisis como tal, está asociada más a los procesos de la vida cotidiana. Y ese concepto, pues muchos autores, muchas ciencias, como las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias políticas, las ciencias económicas y la misma gestión del riesgo, pues cada uno lo ha conceptualizado desde lo que se cree que es. Sin embargo, si uno va a determinar o a mirar cuál es el ADN, cuál es la esencia de la resiliencia, podemos decir que está enfocada básicamente en la capacidad que tienen los individuos, los sistemas, los ecosistemas, las empresas para resistir, adaptarse, prepararse, transformarse y recuperarse precisamente de una crisis cuando ocurre un evento disruptivo. Entonces, es eso básicamente. La resiliencia está enfocada más a ese hecho que tenemos los seres humanos de resistir las crisis para reexistir y permanecer y de esa forma poder recuperarnos de manera rápida y eficiente en el menor tiempo posible. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden usar la utilidad que tienen al pie de sus nombres, poner la manito, levantar la mano y conversar con Henry en cualquier momento de esta conversación. No tienen que esperar hasta las 6 de la tarde. Pueden hacerlo en cualquier momento, en la medida en que vamos conversando. Cuando tú y yo estábamos preparando esto, hablábamos que necesitábamos entender la noción, la utilidad práctica del desarrollo de las potencialidades
y las capacidades del ser humano. Yo te decía, desde las ciencias del comportamiento, que los seres humanos tenemos, aunque muy despreciada o muy desconocida, la capacidad heurística que tiene. Los griegos hablaban de eureka, como yo lo descubrí y descubrí una nueva cosa, y soy capaz de resolver problemas positivamente, aprender del problema, pero sacar lo positivo del problema. El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Pues lo decimos todos los días, pero en realidad no lo incorporamos como una capacidad humana, la capacidad el arte de resolver problemas. Por ahí está el libro de Adcoff, El arte de resolver problemas, que es muy desde la actuaria, pero en el mundo de la gestión de riesgos, Henry, nosotros a veces somos muy dramáticos, ¿cierto? Y vemos la situación negra, los nubarrones que se aproximan. Pero cuando los nubarrones se aproximan, los seres humanos nos ponemos la chamarra para poder abrigarnos. Eso es connatural en el ser humano. Hablemos un poco de esa capacidad que tiene el ser humano de ser resiliente. Bueno, sí, muy buena pregunta, porque eso nos lleva a entender la resiliencia desde dos ópticas. Normalmente hemos visto la resiliencia como algo que emerge o surge de manera reactiva cuando somos sometidos a una crisis o cuando tenemos un trauma. Entonces ahí aparece la resiliencia, que es lo que normalmente nos han vendido. La resiliencia es la capacidad que tenemos para recuperarnos. Y esa recuperación, pues obviamente es un proceso que puede ser traumático dependiendo de quién lo viva. Pero para que esa recuperación realmente se dé, se tuvo que haber llevado a cabo un proceso que normalmente no valoramos, porque siempre estamos esperando a reaccionar y que nos ocurren las cosas para decir que somos resilientes frente a un problema. Pero nadie valora de que esa construcción de resiliencia o esa resiliencia que podemos tener enfrentando un problema ha sido el resultado de una inversión previa, anticipada, antes de que ocurra la crisis. Lo que pasa es que no somos conscientes. Entonces podemos decir frente a eso que la resiliencia es una capacidad innata, es decir, los seres humanos traemos esa impronta ya incorporada en nuestro ADN, porque somos seres vivos y en ese ejercicio, desde el mismo momento de la concepción hasta que morimos, estamos en un constante proceso de construcción de resiliencia, pero no somos conscientes de eso. Y en la medida en que ocurren las crisis, pues vamos enfrentándolas. Entonces, la resiliencia es una capacidad innata que ya viene con nosotros. Sin embargo, la resiliencia también se puede construir. Es una propiedad que se puede adquirir en la medida en que uno sea consciente, en la medida en que uno tenga esa flexibilidad y esa disposición precisamente para ser mejor. La resiliencia finalmente busca que los seres humanos seamos mejores en todo. Fortalecer esas debilidades que tenemos, ¿sí? Volver las capacidades para que esas capacidades nos permitan fortalecer yo digo siempre, el músculo de la resiliencia, que está enfocado precisamente a conocer para resistir las crisis, adaptarse positivamente, no conformarse y prepararse para afrontar. Esos tres elementos, resistencia, adaptación y preparación, son elementos claves que permiten que las fibras internas de ese músculo puedan soportar las crisis para entonces absorber adecuadamente la crisis, responder como responde un boxeador cuando le lanzan un golpe y no se deja enviar la lona, y adaptarse a esa condición para seguir viviendo y tener la disposición de transformar la realidad que generó la crisis y poderse recuperar más allá de lo que era antes, construyendo una nueva realidad. Tú mencionaste tres cosas, repítenoslas por favor. Resistencia, adaptación y preparación. Listo. Pero a la resistencia le pusiste un apellido. Claro, conocer para resistir. Para ahí. Porque a mí siempre me ha preocupado una cosa con el tema de la resiliencia y por eso te invité a ti, porque yo he oído muchos discursos acerca de la resiliencia. Creo que todos quienes estamos aquí hemos alguna vez y en medio de esta pandemia escuchado muchas
promeseros alrededor del tema, pero aterrizar eso que parece un concepto etéreo, fugaz, gaseoso, resiliencia. No, yo soy resiliente. No, pero espérese. ¿Cómo demuestras tú que es resiliente? ¿Cómo una organización demuestra que es resiliente? Yo creo que eso que acabas de decir no puede pasar por debajo de la mesa. Lo tenemos que remarcar. Otra vez, que esos son Conocer para resistir. conocer para resistir. ¿Sí? Estamos hablando de gestión del conocimiento, Ajá, así es. ¿cierto? O sea, si yo encuentro y tengo modelada la gestión del conocimiento en una organización, soy capaz de resistir el embate de todos los agentes que vulneran la estabilidad de mi sistema. Es lo que saco de deducción. Sí. ¿Sí? Lo segundo es La segunda es adaptarse, no conformarse. adaptarse y no conformarse. No, esto es lo que nos tocó y aquí quedamos así. No, un momento. Tenemos que tener mecanismos de adaptación. Así como la psiquis tiene las neurosis para adaptarse frente a situaciones externas, las organizaciones tienen la resiliencia como una capacidad para poder hacer los ajustes. Este es el hueco que me queda, aquí tengo que meter tal cosa. Aquí, esta es la protuberancia que tengo, aquí tengo que achatar el tema. Aquí tengo que adelgazar la nómina o aquí tengo que expandir mi negocio. Aquí tengo que crecer en capacidades o aquí debo hacer ahorros en procesos. Eso es adaptarse. Sí, y esa adaptación, Carlos, quiero precisar, uno tiene dos formas de adaptarse a una situación. O se adapta positivamente y hace algo, y adaptarse no significa conformarse. Significa adaptarse a unas condiciones, pero como no se conforma uno con eso, uno trata de salir avante. Y otra manera de adaptarse negativamente es ponerse a llorar. Pero entonces como la idea y como la resiliencia es un concepto positivo y propositivo para la acción, para anticiparse, hacerse fuerte, entonces aquí estamos hablando de una adaptación positiva que te lleva precisamente a enfrentar la cotidianidad de la vida, pero también las grandes crisis, prepararte para eso. Eso es heurística, una Sí. forma positiva de repararse. Bueno, vamos para la tercera. ¿Quieres? Prepararse para afrontar. Prepararse para afrontar. O sea, yo tengo gestión de conocimiento, tengo capacidad de moldear las situaciones, el temperamento y las capacidades de la organización y finalmente me tengo que preparar, tengo que entender que tengo unos riesgos, que tengo unas realidades externas e internas que son pulsiones, fuerzas dinámicas del negocio, fuerzas dinámicas de la organización que determinan mi más y mi menos frente a una situación o mis capacidades, mis fortalezas frente a eso. La famosa DOFA que hacíamos antes, o FODA, como se llama en otras partes, eh, visibiliza unos puntitos ahí, ¿cierto? Esas debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, dejan entrever algunas cositas, pero eso es muy tímido o digamos que muy básico para lo que tú nos estás diciendo. Ahí hay otra cosa más de fondo, es prepararse, es entregarle las capacidades a cada persona, los roles y distribuir roles y responsabilidades y poner plazos y tareas. Es lo que estoy entendiendo también de Sí. esa conversación. Y en esa preparación normalmente no nos preparamos porque creemos que las cosas no nos suceden o no nos van a suceder. Y ahí viene algo que decía este señor, gran líder en el tema de gestión del riesgo, que se llamaba Ulrich Beck, que escribió La Sociedad del Claro, Riesgo. la Él sociedad del decía, riesgo. el riesgo puede considerarse de tres maneras distintas. Con negación, aquí no pasa nada. Con indiferencia, eso no es problema mío, es problema del otro, del gobierno. O con cambio. Entonces, cuando hablamos de la preparación, ¿sí? Estamos hablando de poder aceptar de que pueden ocurrir eventos y sobre esa marcha dejar de ignorar y dejar de ser indiferentes y tener siempre una actitud de cambio. Mire lo que pasó con la pandemia COVID-19. O sea, sí, muchos no creían que les iba a tocar y resulta que nos tocó. Entonces es un gran ejemplo de lo que significa prepararse para afrontar. Pero ahí hay una cosa que decíamos en el texto que tú nos ayudaste a construir muy amablemente para el video, y es, tenemos todas las capacidades, todos los recursos, pero no teníamos claro que iba a durar tanto. Claro.
¿cierto? O sea, que ahí había dos variables y Sí. esas dos variables no las medimos. Dijimos, vimos lo drástico, pero no pensamos que fuera a durar tanto y que se iba a escalar por fases y todo lo demás. Apenas seguimos aprendiendo del tema. Sí. Me gusta mucho que pongas ese ejemplo porque no podemos ignorar el tema de la pandemia. Y ese evento nosotros lo hemos denominado con Amparo Velázquez, mi colega, como un desastre en progreso. ¿Sí? Es decir, a diferencia de los otros desastres asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales, socionaturales, antrópicos, este desastre sabemos dónde inició, cuándo inició, pero no sabemos cuándo va a terminar. Y es en progreso porque las incertidumbres son tan grandes que ahora estamos de alguna manera empezando a hacer paliativos, haciendo pruebas precisamente para mirar cómo lo enfrentamos y entonces estamos como ejerciendo la estrategia del acordeón, ¿no? Entonces, la estrategia del acordeón es muy sencilla, es en la medida en que haya menos contagios, entonces se libera todo, pero en la medida en que vayan aumentando, entonces volvemos a tener las restricciones. Entonces no sabemos y la incertidumbre es grande, que es uno de los elementos importantes también del riesgo, con qué nivel de incertidumbre las empresas planifican sus acciones, a partir de, digamos, de un conocimiento a ojo de buen cubero, ¿sí? Es decir, aquí no pasa nada, o la experiencia que yo tengo, o experiencias, digamos, que pueden estar sustentadas en modelos matemáticos o en modelos cartográficos, ¿sí? Entonces, aquí implica también incorporar una variable importante para la gestión del riesgo, que es específicamente la incertidumbre. Me gusta mucho que traigas a colación el tema de la incertidumbre y el tema de las cifras, porque recuerdo que el primer decreto que promulgó el gobierno nacional en Colombia traía, como no había cifras de nada, la cifra para justificar la emergencia sanitaria, económica y ecológica, así se llamó, lo que todavía estamos viviendo, eh, traía cifras de una epidemia de influenza del 2000, no me acuerdo si del 2014, y unos datos que hablaban sobre el número de contagiados, una progresión Sí. y un cálculo actuarial que hacían. Entonces decía, va a haber 600.000 muertos y va a haber, o sea, porque todo era una elucubración. Cuando hablamos de actuaria, hablamos de probabilidad. Nos da clase Isabel Casares, que está con nosotros aquí, pero quiero traer a colación esa frase que tú acabas de mencionar, porque estamos viviendo un descenso dramático de los números de muertes y de contagios en Colombia, y eso da la sensación de que esto ya está pasando. Y muy a propósito, te invitamos para esta época, porque ese temor de confiarse demasiado y no aprovechar esta época para hacer la reflexión en que estamos, digamos que llegando a un nivel aceptable de vida normal, entre comillas, debemos hacer la reflexión de qué fue lo que aprendimos para poder prepararnos para lo que viene, porque no sabemos qué viene. Sin Sí, ser terroristas, pero hay que prepararse. Hay muchas organizaciones no hicieron el proceso de mirarse hacia adentro y evaluar sus capacidades e incorporar ese conocimiento, que era lo que nos estabas hablando ahorita. Sí, sí, podemos caer en algo que normalmente caen las personas, las empresas, los estados, que es vivir una falsa seguridad. Y vivir una falsa seguridad nos protege de la materialización del riesgo en desastre. Entonces, ahí por eso es importante que para crear capacidades o crear resiliencia, el primer elemento que mencioné y que tú tomaste como eje fundamental es conocer para resistir. ¿Qué tanto conozco yo del fenómeno? ¿Qué tanto conozco de mi territorio? ¿Qué tanto conozco de los sistemas que hacen parte de ese territorio? ¿Cómo interrelaciona uno con otro? Precisamente para aumentar mi resistencia, ¿sí? Mi resistencia, intervenir las vulnerabilidades, pero también fortalecer las capacidades que existen en el territorio. Entonces, eso nos permite el conocimiento, yo pienso que es la base para poder construir resiliencia,
¿Qué tanto se conoce a sí misma la empresa, la organización? ¿Cuáles son las debilidades y cuáles son las capacidades? Normalmente estamos enseñados a evaluar las debilidades, pero muy poco evaluamos las capacidades y muy probablemente muchas de las soluciones a los grandes problemas que tenemos hoy en día están en reconocer y resignificar esas capacidades que pueden ser la solución precisamente a muchas de las situaciones que vivimos. Hablaba en estos días con un epidemiólogo y me recordaba que nosotros tuvimos unas disquisiciones por allá hace un año largo sobre el tema de la epidemiología del suicidio. Yo le decía hace un año y medio que el número de suicidios se iba a incrementar dramáticamente durante la pandemia. Él me decía, no, eso no va a pasar. Yo le dije, no, es que los suicidios no van a pasar durante la pandemia, sino después de la pandemia, porque los suicidios son la consecuencia de una situación desesperada y de una falta de capacidad de abordaje personal frente a una crisis institucional o una crisis del microcosmos de la persona. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Gente suicidándose desde los viaductos o de situaciones pues que dice, Dios, ¿qué está pasando? No, está pasando no, qué pesar que se pierda una vida, pero, pero es natural en medio del desespero. Pero quiero que nos detengamos ahí un ratito, Henry, y es, ¿qué tendríamos que aprender? Porque ahora nos dedicamos, tú lo dijiste ahorita, capacidades, nos dedicamos en los gobiernos, los estados, los territorios, a hacer salud clínica, pero no salud pública. Descuidamos el tema de la salud pública por mejorar las capacidades del sistema hospitalario de responder a los contagios, de poder absorber los pacientes y poder, digamos que, darles atención. Pero el tema de la salud pública lo tenemos realmente descuidado. Eso mismo está pasando en las empresas. Estamos más preocupados por que se vacunen que por hacer toda la profilaxis del COVID alrededor o de todas las pandemias que pueden venir de ahora en adelante. Sí, se está más dedicado más a la acción reactiva. Hay una acción reactiva a responder también al tema del cumplimiento. Las cosas se hacen a nivel empresarial organizacional porque se les exige, no porque realmente sea una decisión consciente e informada de que invertir en la reducción del riesgo es algo que permite a la empresa ser más competitiva. Entonces, mientras sigamos en la lógica de que yo lo hago es porque me lo piden o me lo exigen y no hay una acción voluntaria de los seres humanos y las organizaciones para no hacerlo porque me lo piden, sino porque es una oportunidad para protegerme, para brindarme o para generar más negocio, pues difícilmente vamos a lograr llegar, digamos, a cambiar la realidad. Y lo vemos, esto es importante decirlo acá porque nosotros normalmente vemos las cosas a pedacitos. Planificamos de manera segmentada y no tenemos un pensamiento sistémico. La invitación que yo les hago siempre a organizaciones es no tengamos miedo a la planificación. Yo asesoro empresas, a gobiernos, a comunidades, y normalmente lo que uno escucha es, pero ¿para qué planificar si eso nunca nos va a pasar? Tenemos que prepararnos para reaccionar. Y entonces cuando uno habla de planificación, y a mí me gusta mucho algo que tú planteaste la otra vez, que hablaba de que corremos el riesgo de quedarnos profundamente superficiales en los temas. Y uno de los, específicamente, yo diría, de lo que puede pasar con el concepto de gestión de resiliencia específicamente, es que se ha puesto de moda, se ha vuelto la palabra de moda así de cliché, difícil de pronunciar, todo el mundo la usa, pero nadie la entiende. O si la entienden superficialmente. Pero yo digo, la palabra es tan poderosa que puede convertirse en un elemento para la acción. En términos de que, por ejemplo, hoy nos tiene reunidos aquí en este conversatorio hablando del tema, ¿sí? Para que la palabra deje de ser un concepto romántico y se convierta en un verbo, siempre lo hemos dicho, la palabra resiliencia normalmente es un adjetivo que se le pega a algo, entonces ciudades resilientes, empresas resilientes, ciudadanos resilientes, pero eso no hace mucho, no hace la diferencia
si nosotros no convertimos eso que significa la resiliencia, que son 11 palabras, 11 letras formando una palabra, pero que esa palabra que la hayamos aprendido de la psicología, la sociología, la ecología, de la misma gestión del riesgo desastre, tiene que convertirse en un elemento que movilice a la acción. Paulo Freire, educador popular, decía hace muchos años, un padre jesuita decía en relación con el concepto de las palabras, y él decía que cuando Dios en el libro del Génesis decía, darás nombre a las cosas, lo que realmente estaba queriendo decir es, transformarás el mundo. Entonces, esta palabra que se ha vuelto de moda y que está en todos los, ahorita están todos los acuerdos y entonces todo el mundo habla de resiliencia, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que tenemos con todo esto que está pasando en la pandemia, todo lo que nos ha afectado económicamente, emocionalmente, moralmente, todos de alguna manera hemos sido tocados por la pandemia, ¿sí? Por como sea. Entonces, tenemos que aprovechar para hacer una reflexión profunda y mirar cómo convertimos esa palabra que pase de ser un adjetivo a que se convierta en un verbo en términos de generar acción. Y la acción es a través precisamente de poder conocer o conocernos, conocer debilidades y capacidades para empezar a actuar de manera coherente y poder establecer estrategias de acción concretas que me permitan fortalecer capacidades. Y eso se logra a través de todos los aspectos donde ustedes trabajan. Yo siempre digo que así como, no sé, todos han escuchado esa palabra que dice, es muy famosa, ese concepto que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado? Imagino que sí. Y entonces alguna vez me puse a buscar eso en internet, de qué es eso de que todos los caminos conducen a Roma, y me llevó un mapita, y claro, encontré el mapa del Vaticano, y entonces estaban todas las, Vaticano en antigüedad pues era Roma prácticamente, y entonces todos los caminos conducen a Roma, porque el mapa está así, todos los caminos conducen a Roma. Entonces digo, así como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a la resiliencia. Es decir, sea usted médico, sea industrial, sea economista, sea lo que sea, desde lo que hace, usted lo que debe hacer, y si lo hace bien y si quiere hacer algo por el mundo, debe ayudar desde ahí a fortalecer las capacidades financieras, económicas, psicológicas, tecnológicas de su familia, de su territorio, de su empresa. Y eso implica una actitud coherente, ¿sí?, entre lo que uno piensa y lo que se hace. Entonces, esa es un poco también la invitación y es el llamado, digamos, a la acción de convertir esa palabra cliché o esa palabra de moda en una palabra que me permita a mí construir procesos, que me permita poner a conversar, por ejemplo, los que nunca hablan. A mí se me ha criticado que porque yo de alguna manera he reducido el concepto a resiliencia de la gestión del riesgo. Yo digo, no, la gestión del riesgo es una cosa y la resiliencia es otra, ¿sí? Claro. Eso son totalmente diferentes. Yo digo, la gestión del riesgo, ¿sí?, es el camino, la resiliencia es el horizonte y la meta es el desarrollo sostenible. Ahí puedo conectar esos tres. Gestión del riesgo porque tiene las herramientas. Tenemos las herramientas desde lo ocupacional, desde lo ambiental, desde la gestión del riesgo desastre. ¿Para qué usamos la gestión del riesgo? Para fortalecer capacidades financieras, económicas, políticas. Y si yo he logrado fortalecer esas capacidades, téngalo por seguro que voy a lograr llegar a esa meta que hoy nos exige el mundo, y además en un clima cambiante, que es el desarrollo sostenible. ¿Y qué significa eso? Sencillamente, es mejorar la relación sociedad y sociedad-naturaleza, que desde hace muchos años está rota. Me encanta ese planteamiento porque nosotros... Es ese camino. Qué pena. Hoy, qué bueno. ¿Quién habla? A ver. ¿Quién levantó la mano? No. Nadie levantó la mano, pero alguien habló. ¿Alguien habló? Luisa Fernanda Méndez. Luisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ay, no levanté la mano, qué pena. No importa, no, esta es tu casa. Qué rico. Ay, Bienvenida. repite, tan importante que la meta es el desarrollo sostenible. ¿Qué más? Perdón. Vea, la gestión del riesgo es el camino, porque ahí tenemos las herramientas, tenemos la legislación, tenemos la experiencia, ¿sí? La resiliencia es el horizonte hacia donde tenemos que llegar, o sea, es a través de la gestión del riesgo que logramos fortalecer capacidades humanas, financieras, económicas, todo lo que ustedes quieran. Y finalmente, si logramos fortalecer capacidades,
pues lo que vamos a hacer es reducir vulnerabilidades a la vez, porque tenemos que ver resiliencia y vulnerabilidad a la vez. Podemos entonces llegar a ese tan mencionado desarrollo sostenible, que es simplemente lograr una mejor relación o una armonía entre sociedad y sociedad, porque muchos de los problemas que tenemos hoy nosotros, los conflictos con la naturaleza, se deben a porque los seres humanos, la sociedad misma, nos ponemos de acuerdo por temas políticos, por temas económicos, por intereses. Entonces, en la medida en que nosotros resolvamos esos conflictos humanos, muy probablemente vamos a lograr evitar o reducir los conflictos humanos con la naturaleza, ¿sí? Y si eso se reduce, pues vamos a lograr ese tan mencionado desarrollo sostenible. Esa es la idea. Esa relación sociedad-sociedad es que los conglomerados humanos no nos entendemos, no nos dialogamos, tenemos lenguajes distintos y abordajes diferentes para las mismas problemáticas. Y entonces terminamos teniendo una sociedad sobrediagnosticada, llenos de diagnósticos por todas partes, pero finalmente un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad en donde por la falta de profundidad y de la seriedad conceptual e incluso autoridad moral de las personas, pues se pierde esa capacidad de poder dar el paso hacia la acción. Esto puede sonar muy gaseoso, vuelvo e insisto, pero Henry nos está dando un camino que yo quisiera al final que volviéramos a hacer como la recapitulación, pero sigamos avanzando en el tema. Al final vamos a hacer una recapitulación de las 3 cosas que dijimos al principio y de este roadmap, ¿sí? como esta ruta de trabajo que debemos tener para poder volvernos resilientes. Nosotros, esta conversación, este espacio se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Y cuando lo pensamos muy bien, bautizar este espacio, antes se llamaba Conversatorios para enfrentar la crisis, después se llamó Conversatorios para superar la crisis. Cuando nos sentamos a pensar qué es resiliencia, ¿cierto? Es qué aprendimos aquí. Aprendimos que no podemos vivir en la crisis, que tenemos que aprender de la crisis y entonces no superar la crisis. Esta no es nuestra tarea. Nuestra tarea es buscar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no son los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. La sostenibilidad es permitir que las sociedades humanas se comprendan y que podamos tener una relación armónica con la naturaleza. Y eso implica muchísimas cosas. Estamos hablando hoy de economía circular, de cambio climático, estamos hablando de ciberterrorismo, estamos hablando de continuidad de negocio, escuchamos mucho, nos vamos a reinventar, ey, espérese. ¿Qué es reinventarse? Reinventarse es resiliencia. No le pongan otra palabra, Paulo Freire, no le pongan otra palabra a una cosa que ya está definida. No es reinventarse, es ser resiliente. Entonces, en esa resiliencia cabe este universo. Oh, Una mano levantada por allá, José por Antonio. allá, qué José bueno. Antonio Rodríguez. ¿En serio? José Antonio. Oh, José Antonio, prende tu cámara y habla con nosotros. Qué bueno, habla con Henry. José, no, creo que no. ¿Con una falsa alarma? Bueno, está Bueno, bien. perfecto. Sigamos con nuestra conversación, Henry. Hablamos en nuestros diálogos previos. Ese trabajo tan bonito que llevas tú con mi amiga y mi colega, a quien también respeto y quiero muchísimo como autora y como experta, nuestra amiga como una antropóloga, Amparo Velázquez. Ustedes han construido un modelo provocador. En esos libros que ustedes tienen, yo tengo el honor, pues, el gusto de haber leído 2 ya, ustedes provocan, incitan. ¿Cómo es y cómo somos capaces de provocar esta conversación con grupos sí, grupos de interés? ¿Cómo somos capaces de hacerlo? Bueno, siempre nosotros con Amparo Velázquez
hemos intentado hacer de este tema un tema que es complejo, pero intentamos hacerlo o llevarlo a todos los públicos de una manera sencilla. Y en nuestros libros utilizamos metáforas, utilizamos analogías. Yo soy de formación ingeniero civil. Imagínense que habla un ingeniero civil con una antropóloga hablando de resiliencia. Entonces, hemos intentado, con el saber que Amparo Velázquez tiene y con lo que yo también sé, hemos intentado construir de manera simple, como les digo, pero sin perder el rigor técnico, tratar de explicar la resiliencia en palabras sencillas. Hemos creado con ella un modelo que se llama el modelo ADER, avance, declive y evolución de la resiliencia, porque somos unos convencidos de que la resiliencia es para la vida y no para el desastre. O sea, se manifiesta cuando estamos sometidos a un trauma, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Yo les invito a todos a que nos salgamos de ese esquema mental que hemos leído, tal vez de la psicología, de la ecología, donde está más orientado específicamente hacia el manejo de los traumas. Nosotros lo que hemos intentado hacer es complementar la mirada, ¿sí? La mirada de qué hacemos pretrauma, y eso entonces ha implicado hacer un ejercicio juicioso de buscar, como les decía, metáforas y analogías para dar a conocer la resiliencia. Entonces, una metáfora es, por ejemplo, el comportamiento de los materiales, que es uno de los elementos, digamos, esenciales, y es donde todas las ciencias, digamos, las ciencias sociales han tomado precisamente para tratar de conceptualizar lo que significa la resiliencia, porque la resiliencia viene del inglés resilience, que se usa por allá en la Revolución Industrial, el concepto, para determinar la capacidad que tiene un material al ser sometido a un esfuerzo, ¿sí? De resistir ese esfuerzo sin romperse, y al quitarle la carga, pues él vuelve a su estado normal. Y entonces hemos tomado esa analogía de la ingeniería de los materiales, pero conectándola con la vida cotidiana. Entonces, un material tiene dos tipos de deformaciones antes de romperse, ¿sí? Cuando es sometido a un material, cualquier material. Una deformación elástica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estiro el material, lo someto a una carga, lo estiro, y esa carga la puedo quitar, y lo que pasa es que el material, sus moléculas, al quitarle la carga, él vuelve y se reacomoda, vuelve a su estado normal. Entonces, nosotros hemos establecido que la fase elástica de la vida, ¿sí? Porque le hemos planteado, digamos, desde el punto de vista de la vida, vivimos en una fase elástica constante, que es la cotidianidad de la vida. Estamos siendo sometidos a crisis financieras, que no tenemos empleo, que crisis amorosas, que yo no sé qué. Y entonces, pero son esas pequeñas crisis que no nos sacan, digamos, o no nos llevan a la crisis total, y que estamos nosotros intentando, como en ese vivir del tire y afloje, vivimos entonces en la fase elástica, porque nos están estirando, nos estamos acortando, pero no nos rompemos y seguimos en la vida. Es ahí donde nosotros decimos que tenemos que fortalecer la resiliencia. Por otro lado, cuando viene la crisis grande, o sea, aquel esfuerzo que nos están sometiendo, que es tan grande, que ya el material ya no lo puede soportar, entramos a la fase plástica. Y esa fase plástica ya no es una deformación temporal, sino una deformación permanente, que es cuando a los seres humanos nos ocurre, por ejemplo, una crisis grave, una enfermedad, una muerte, el COVID-19, una crisis financiera, y que hace que nosotros quedemos deformados. Es decir, por más que hagamos, no vamos a volver a ser los mismos, porque ya quedamos deformados. Sin embargo, a pesar de que estamos deformados, lo que nosotros promovemos es que si usted hizo un buen ejercicio en la fase elástica de la vida, o sea, se anticipó, incrementó la resistencia, ese músculo de la resiliencia antes de las crisis, usted se alimentó bien, tuvo reservas financieras, planificó su negocio, se preparó para enfrentar, le aseguro que a pesar de que usted haya quedado deformado, tiene mayor posibilidad de recuperarse, de transformarse para continuar la vida. Entonces, por ejemplo, con esta analogía nosotros intentamos explicar un modelo que se llama avance, que es cuando nosotros construimos resiliencia durante la vida; declive es cuando somos sometidos a una crisis grave; y evolución es decir, sometidos a la crisis y habiendo adaptado a la crisis, empezamos un proceso de transformación que nos empieza nuevamente a levantar, pero no para volver al punto inicial que generó la crisis,
sino para llegar a un punto nuevo y crear una nueva realidad porque ya estamos transformados. El profesor sociólogo, además, uno de los autores preferidos de mi biblioteca, ya murió hace 3 años, polaco, yo ya muy viejo, de los 90 y pico de años, Zygmunt Bauman, hablaba sobre que la sociedad, estamos en medio de una sociedad líquida y que en la sociedad líquida todo se escapa de las manos, o sea que es tan lábil todo tan efímero en el abordaje que hacemos de las situaciones, que todo se nos escapa y no podemos contener casi nada. Y él, que era una persona ya de una muy avanzada edad, eh, escribió varios libros: Sociedad líquida, Vigilancia líquida, El amor líquido, y hablaba sobre las redes sociales y hablaba sobre todo esto que hoy ya nos inunda y que a través de estas pequeñas tecnologías, nanotecnologías, hoy nos volvimos tan estrechos en el mundo que consideramos verdad lo que hay aquí, cuando la verdad es ancha como el mundo. En esa reflexión que hacía Zygmunt Bauman, a propósito de lo que hablabas ahorita, eh, tenemos dos cosas que quisiera que conversáramos desde la perspectiva de la resiliencia. La primera de ellas es cómo enfrentar, cómo venderle o cómo contarle a un directivo de una organización, sin el terror sin el espectro del miedo. Es que si usted no hace esto, le va a pasar mañana tal cosa. ¿Cómo vender resiliencia? ¿Cómo vender la idea de empezar a trabajar esas capacidades dentro de una organización? Recuerda que casi todos quienes estamos aquí venimos del mundo del riesgo, de gestión de riesgos y de continuidad de negocio. Pero ¿cómo dar ese paso hacia lo otro, que es resiliencia y luego sostenibilidad? Sí, bueno, perfecto. Es una excelente pregunta. Es parte de, digamos, lo que hemos venido haciendo durante varios años con Amparo Velázquez, y por eso pues ya hemos escrito 5 libros sobre el tema: resiliencia territorial, negocio resiliente, la resiliencia es para la vida y no para el desastre, liderazgo y resiliencia, intentando desde diferentes puntos de vista, utilizando diferentes dispositivos pedagógicos, tratar de que las personas se convenzan por sí mismas, primero, que la resiliencia hace parte de la cotidianidad. Y algo interesante, los que trabajamos en riesgo, es que en la fórmula del riesgo, que nos han enseñado a muchos, los que trabajamos en este tema, nos han dicho que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad y por la exposición. Otros usan sumas. Nosotros hemos usado una y conectándolo un poco con lo que tú hablabas ahora, de que este concepto se puede volver muy gaseoso. Entonces nosotros hemos intentado explicarlo desde la matemática. ¿Sí? Desde la matemática. Entonces nosotros decimos que el riesgo es igual a la amenaza por vulnerabilidad, ¿cierto? Dividido sobre la resiliencia. Entonces, cuando nosotros intentamos darle sentido a la palabra de por qué la resiliencia hoy es importante en nuestra organización, porque hay que invertir en resiliencia. Primero, porque la palabra vulnerabilidad de por sí, entendida como debilidad, es algo negativo. ¿Sí? Cuando usted dice cuáles son debilidades, siempre esto está buscando lo negativo, porque la debilidad siempre es negativa. Sin embargo, el concepto de resiliencia, visto como capacidad, que sería la otra cara de la moneda, no es un concepto negativo, es un concepto propositivo. Entonces, desde el punto de vista comunicativo y de comunicación asertiva, nosotros hemos intentado trabajar el riesgo, comprender el riesgo, pero desde la resiliencia. No comprender la resiliencia entendiendo el riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando tú te devuelves y trabajas desde lo positivo hacia lo negativo, ¿sí? Digamos que cambia el efecto y cambia el panorama en términos de la enseñanza y aprendizaje del tema y de poder convencer al otro. Entonces,
Y es muy fácil, miren, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad sobre resiliencia. Eso es una fórmula que no nos inventamos nosotros, eso lo inventó las Naciones Unidas, la UNDRO, por allá en los años 80. De múltiples expresiones que existen para definir la resiliencia, perdón, valorar el riesgo, existen muchas. Pero a mí me gusta esta, y es la que usamos en nuestros ejercicios pedagógicos con todo mundo, para darle una posición al concepto de resiliencia para que esto deje de ser etéreo, deje de ser gaseoso y deje romántico, para yo decirles que yo no lo estoy sustentando desde Henry Peralta ni Amparo Velázquez, lo está sustentando los teoremas matemáticos que hace tantos siglos hicieron. Entonces nosotros decimos que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad dividido la resiliencia. Para todos los que hicieron primaria, me imagino que todos hicieron primaria, cuando ustedes tienen la posibilidad de darle valores a esto, si usted dice voy a valorar el riesgo, entonces riesgo igual a amenaza, entonces yo valoro la amenaza, entonces digo amenaza alta, medio, baja, por decir algo. Yo le pongo un valor alto 10, medio 5 y uno es bajo. Listo, ya le di un valor. Ahora me dice, usted lo multiplica por la vulnerabilidad, entonces lo mismo, vulnerabilidad alta, media, baja. ¿Sí? Póngale un valor a eso. Y como está dividido todo ese producto de vulnerabilidad por amenaza sobre resiliencia, entonces ahí viene lo mágico de este tema y que esto soporta realmente matemáticamente que la resiliencia va a ir dividiendo. ¿Y por qué la resiliencia es muy importante hoy en día? Comprobado con esto. Entonces, como yo lo tengo en la parte en la división, abajo, yo le digo, dele valores a la resiliencia también. Alta, media, baja, por decir algo. Uno puede darle valores, ¿sí? Entonces, ahí viene la pregunta. Si yo tengo la posibilidad de darle valores a cada factor para determinar el riesgo, ¿sí?, de una comunidad, de una sociedad, de una empresa, entonces yo digo, bueno, vamos a la matemática. ¿Qué pasa? Vamos a la matemática de quinto primaria. ¿Qué pasa cuando ese valor de abajo, que se llama R, resiliencia, o C, capacidad, es muy grande? ¿Qué pasa con el producto y el riesgo? ¿Qué pasa cuando uno divide entre un número muy grande? Disminuye. Disminuye. Entonces, de entrada me está diciendo ahí, y no lo digo yo, lo dice la matemática hace siglos, que en la medida que usted invierta en la resiliencia, en fortalecer esas capacidades, así tenga amenazas y vulnerabilidades, el riesgo se reduce, ya. Entonces eso tiene una aplicación práctica. Ahí dejó de ser gaseoso dejó de ser etéreo y dejó de ser romántica, porque ahí le estoy dando valores, ¿sí? Y esa resiliencia ahí puede ser económica, política, institucional, lo que sea. Ustedes le dan valores. Ahora viene otro tema. Yo recuerdo que yo estaba exponiendo esta fórmula con los directores de los consejos municipales de gestión de riesgo de Nariño hace como 5 años, 6 años, y entonces por allá se para uno y me dice, ingeniero, esta fórmula tiene un problema, yo soy matemático. Digo, bien pueda, dígala. Vea, esta fórmula tiene el problema de lo siguiente. Está muy bien lo que usted dice y es cierto que en la medida en que R o la capacidad C aumenta, el riesgo se reduce, válido, me gusta, pero tiene un problema. Dígame usted, ¿qué pasa si R o resiliencia o capacidad es 0? ¿Qué pasa? ¿Ah? O sea, si usted divide por 0, ¿qué pasa? Mira la calculadora o el celular. Pues eso no tiene solución. Entonces esta fórmula no sirve. Entonces yo sí ya me puse triste, porque él me dijo, no, pues está infinito, eso no sirve. Entonces me dijo, ingeniero, no, pero no se ponga tan triste. Así como todas las fórmulas en la matemática existen sus excepciones, aquí vamos a construir una regla de la excepción para aplicar esta fórmula en el contexto de la gestión del riesgo. Y entonces me dijo, es muy sencillo. Mire, y él me lo explicó, después de haber entendido el concepto de la resiliencia y la capacidad, me dice él, en la vida humana o en la vida de las organizaciones, por mal que uno esté, una organización, nunca las capacidades van a ser 0. Pueden tender a 0, pero nunca van a ser 0. Por lo tanto, esta fórmula es válida y me llegó el alma al cuerpo porque yo dije, uy, usted aquí, imagínense yo con esta fórmula que había, y entonces yo ya estaba preocupado porque entonces usted es matemático, usted es el que sabe más de esto, yo simplemente lo estoy usando como un dispositivo pedagógico para explicar por qué en la medida en que yo aumento la resiliencia, el riesgo se reduce. No, y ahí hay un tema de lógica aristotélica, matemática, y es un valor que nunca puede ser inferior a 1, ¿cierto? Porque es que el 1 es la unidad básica de la naturaleza, o sea, la naturaleza per se ya es resiliente, o sea, no necesita todo lo que tú le aumentes a la capacidad de la naturaleza es superior a 1.
yo le encontraría de pronto esa explicación y es que no es posible el cero porque el vacío no existe y la naturaleza per se tiene su propia capacidad heurística de repararse. Bueno, ahora ya nos dijo Naciones Unidas que Ajá. cruzamos la barrera del desastre, pero bueno, esperemos que logremos mejorar. Me gusta que hayas tocado ese tema porque a partir de nuestras conversaciones hablamos y tú fuiste muy recurrente cuando hicimos la preparación de este conversatorio, fuiste muy recurrente en una palabra que quisiera que profundizara. Cuando hablamos del terremoto de 1999, tú usaste una expresión, todo lo que quería aprender, que era, por eso te hiciste ingeniero civil, que era construir, me dediqué a comprender lo que se destruye y cómo se destruye. Luego, hablando sobre la ruptura de los diques de Agua Blanca en Cali en el 2013 y de pronto las comunidades indígenas alrededor del Nevado del Huila, cuando la explosión del Nevado, del volcán, cómo tú me hablabas de cómo comprenden las comunidades, cómo aprenden las comunidades, cómo una comunidad que es un cuerpo vivo compuesto de personas. Entonces, esto es una comunidad, tú lo puedes llamar una tribu, lo puedes llamar un asentamiento humano, lo puedes llamar un territorio, lo puedes llamar una empresa. Aquí no necesitamos darle nombre, es una comunidad. ¿Cómo aprenden las comunidades? Esa experiencia tuya de cómo comprenden las comunidades el riesgo. Cuéntanos algo de eso. Me parece Sí, que es bueno, súper valioso. sí, eso es clave porque, pues, a ver, y nosotros intentamos hacer un ejercicio pedagógico, y hablo de pedagogía, eh, porque para poder enseñar esto tenemos que eh, hacerlo como si fuéramos niños, ¿sí? Porque la medida que nos conectamos nosotros como niños, tenemos la mente abierta. Nosotros ya como adultos estamos cerrados a muchos aprendizajes, ¿no? Precisamente el comprender la resiliencia requiere una actitud flexible y de aprendizaje. O sea, tienes que estar abierto a eso. Entonces, otra cosa que hemos intentado que estamos trabajando precisamente y hemos entendido es que en la medida en que este concepto se vuelva parte de la cotidianidad de la vida y no como un tecnicismo que surge por ahí, sino que la gente pueda vivenciar en carne propia y pueda conectar lo que hace con la resiliencia, esa es una manera y una forma de llegar muy potente. Conectarlo con lo que más te gusta hacer, por ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes, si hemos definido aquí en este conversatorio que la resiliencia es resistencia, es adaptación, es preparación, es absorción, respuesta, transformación y recuperación. Y yo les dijera a ustedes, desde lo que más les gusta hacer en la vida, explíquenme qué significa o cómo se hace presente en lo que más les gusta hacer la resistencia, la adaptación, la transformación, etc. Entonces, en la medida en que uno logra conectar a las personas, porque nosotros decimos, no es posible hacer resiliencia organizacional y hablar de resiliencia organizacional si las personas que hacen parte de esa organización no son resilientes. Por eso nosotros decimos que la resiliencia empieza en lo individual y se fortalece en lo colectivo. Por eso la resiliencia está centrada en las personas, ¿sí? Debe estar centrada en las personas, pero no solamente desde el punto de vista del manejo del trauma, no, en el pretrauma está también. Y en la medida que nos encontremos en esa dinámica y en esos dos momentos, en el trauma y en el pretrauma, podemos entonces anticiparnos a construir propuestas que nos permitan hacernos más fuertes, siendo conscientes de las crisis potenciales, y eso nos ayuda finalmente a planificar. Por ejemplo, las comunidades indígenas, nosotros nos hemos acercado entendiendo y colocando en los zapatos del otro, intentando comprender su percepción. Mire, Paulo Freire, y siempre lo recalco porque yo soy educador popular y vengo de la escuela de Paulo Freire,
él decía, recuerda que nadie lo sabe todo, pero tampoco nadie lo ignora todo. Y eso es la actitud que como ser humano, ya sea el jefe máximo de una organización o la persona más humilde, siempre debemos tener esa actitud de poder escuchar al otro y de poder leer o de poder leer cómo comprende la resiliencia el otro desde su vida. Por ejemplo, las comunidades indígenas, cuando trabajamos el concepto de resiliencia, que es un concepto prestado, ¿sí? Pero con el cual estábamos dinamizando un diálogo, estábamos en el marco de una crisis volcánica y estábamos intentando, Paulo Freire decía, y lo usamos mucho ahí también como metodología, que cuando usted está haciendo un trabajo ya sea con gerentes, ya sea con comunidades, usted puede tomar dos caminos. Uno, el poder determinar qué palabras, qué conceptos son claves que el gerente o la comunidad esté vivenciando en ese momento, es decir, tomar elementos de la realidad que permitan generar una palabra generadora, una imagen generadora, que eso conecte a la persona. Si yo voy a hablar de resiliencia, yo voy a hablar de la resiliencia en contexto, en texto y contexto, porque a veces nos dedicamos al texto, ¿sí? Perdón que se me va a descargar esto, disculpen. Al texto y al contexto, ¿cierto? Y a veces se nos olvida el poder de alguna manera identificar que ese texto tiene un contexto social, político, económico. O sea, es necesario comprender esas particularidades para poder tener un lenguaje propio, ¿sí? Para tener una manera de acercarnos con el cual estamos interlocutando. Entonces, la resiliencia debe ser algo vivencial. Es algo que yo no los tengo por qué convencer a ustedes. Ustedes se deben convencer por su propia cuenta, porque si no son capaces de convencer por propia cuenta, yo perdí el tiempo de ustedes también, ¿sí? Entonces, de eso se trata, y hay muchas formas de poder lograr ese alcance, ¿no? Cuando hablamos de perder y ganar, también quiero que hablemos del tema que cómo aprender de la pérdida. Claro, como somos latinoamericanos, somos muy proclives al dolor. Venimos de una moral judeocristiana que nos ha asignado en el pecado, el dolor y todo pues como lo malo. A esto nos dedicamos a los riesgos, entonces también vamos por lo malo. Yo insisto en que nosotros no somos aves de mal agüero, sino pesimistas informados. Esto yo creo que me lo van a poner en la lápida cuando me entierren. Pero lo que quiero es cómo aprender de la crisis. ¿Cuáles son esos vasos de donde yo puedo derivar el conocimiento? Porque hay algunas cositas que usted sí los tiene muy claro, Amparo, y tú lo dicen en sus libros, de donde están, los botánicos hablan sobre vasos capilares que llevan la savia por toda la planta. Ahí hay algo. Háblanos de eso. Sí, fíjate, nosotros en nuestros modelos para comprender la resiliencia para la vida, hemos dicho que la resiliencia se crea en la fase elástica de la vida, es decir, cuando nosotros estamos sometidos a situaciones de la cotidianidad que no nos obligan, digamos, de alguna manera, o sea, que nos esfuerzan, sí, pero no nos llevan al límite de rompernos o de formarnos permanentemente. Y la resiliencia se recrear la resiliencia en la fase plástica, cuando estamos deformados, ¿sí? Cuando las deformaciones son permanentes. Entonces ahí nosotros hemos identificado como esos espacios claves que tienen que ver específicamente con la capacidad que tenemos para absorber las crisis, para responder a ellas, para adaptarnos a las nuevas condiciones que esas crisis nos llevan a, digamos, a tener. Pero ahí en ese proceso, digamos, ahí estamos en la parte del declive de la resiliencia, las capacidades empiezan a caer.
ese punto de inflexión es el punto de inflexión entre la vida o la muerte, ¿sí? Es decir, si yo después de haber absorbido la crisis o estar absorbiendo la crisis, de haber respondido y haberme estabilizado un poco para no dejarme mandar a la lona, para intentar pensar con cabeza fría qué voy a hacer, empezar a ejercitarme nuevamente, pues yo tengo dos opciones. Si no hago nada y me adapto negativamente y me pongo a llorar, pues game over, termina el juego. Pero si yo entonces intento con una actitud flexible de aprendizaje reinventarme en la crisis, porque es que en la crisis se puede uno reinventar, ¿sí? Y es ahí digamos, la oportunidad que tenemos los seres humanos, a pesar de que hayamos sido afectados por crisis difíciles, que tengamos la posibilidad de transformar la realidad que es la crisis y llegar a un proceso, nosotros decimos, de una recuperación sostenible en el tiempo, que supere la normalidad que generó la crisis, porque la normalidad era el problema. Cuando hablamos de la normalidad es que ahora nos dice a nosotros aquí, es que tenemos que llegar a la normalidad. Y nota que si volvemos a llegar a la normalidad, pues vamos a volver al punto inicial donde inició esto. Por eso es importante, Carlos, ver el tema desde una perspectiva del riesgo sistémico, ¿sí? El riesgo sistémico en términos de cómo un sistema salud, por ejemplo, se vio afectado, ¿sí? Pero que el sistema de salud afectado develó las grandes deficiencias, las vulnerabilidades históricas deficiente en términos de infraestructura, de organización, bueno, de una cantidad de cosas. Y no solamente fue el sistema salud, sino que fueron los otros sistemas, sistema económico, sistema político. Y entonces eso implica tener una mirada, yo diría, una mirada integral, un pensamiento lateral, que que nos saque de estar mirando nosotros. A veces yo digo que estamos como los caballos mirando para adelante nomás, tenemos que mirar para todos los lugares, y es hacia allá donde nosotros siempre motivamos. Y tú dijiste ahora que los que trabajamos en riesgo, dices tú que somos pesimistas informados. Informados. Claro, informados, porque uno yo pienso que eso pasa cuando uno entonces está vendiendo el tema del riesgo como algo negativo, en primera instancia, ¿sí? Porque el riesgo negativo, entonces a nosotros alguna vez nos decían, vea, díganle a esos señores que no me vengan a hablar aquí de desastre porque eso me causa mal agüero. Las percepciones, ¿no? De un mandatario, y nunca invirtió un peso en un territorio y ocurrió un terremoto muy grande y fue tan de buenas él que no le pasó en el gobierno de él, pero el que se puso luego sí le pasó, y entonces él tuvo que de alguna manera asumir toda la negligencia del otro. Entonces yo pienso que nosotros podemos empezar a transformarnos también, Carlos, de ser pesimistas informados, o que nos llamen pesimistas informados, si empezamos a trabajar la resiliencia, o sea, es entenderla desde la resiliencia al riesgo, que nosotros lo que hacemos es entender el riesgo. Desde el riesgo entendemos la vulnerabilidad, la amenaza y la resiliencia por allá. Pero nosotros lo que estamos intentando promover es, ¿por qué no con conceptos nuevos entendemos conceptos viejos? Conceptos viejos que ya nadie le pone cuidado. Por ejemplo, el concepto de prevención. Esa palabra es más desgastada históricamente. Nunca se le puso mucho cuidado, y es una palabra súper importante, pero se desgastó, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar y nos convertimos en unos optimistas informados, viendo el concepto de resiliencia como una palabra positiva y propositiva, vamos a trabajar el riesgo, pero desde la resiliencia. Nuestra propuesta que hacemos en los libros es, vamos a trabajar el riesgo entendida desde la resiliencia, nos devolvemos. Entonces eso puede ayudar, digo yo, en todos los que trabajamos en esto, a que nos empiecen a ver de manera diferente, porque cuando tú le dices al empresario o al dueño de la empresa, es que usted va a ganar, y que le dicen a mí, ¿cuánto es que voy a ganar ahí? Ah, usted va a ganar si usted invierte en esto, aquello. Normalmente uno siempre le dice, es que usted va a perder si no invierte. Pero entonces el discurso tiene que empezar a cambiar. ¿Cuánto va a ganar si invierte? Por eso la resiliencia, a diferencia de la vulnerabilidad, es el elemento positivo del riesgo, y el elemento negativo del riesgo es la vulnerabilidad. Si nosotros colocamos la vulnerabilidad y la resiliencia en una línea recta y ponemos el 0, y hacia la izquierda está la vulnerabilidad negativa y hacia la derecha está la resiliencia positiva, nosotros normalmente lo que vamos a hacer con la vulnerabilidad es, de ese número negativo grandísimo que está a la izquierda, vamos a intentar intervenirlo y vamos a intentar llevarlo a 0, pero nunca va a ser 0, ¿sí?
pero siempre va a ser negativa, así sea mínima. Por el contrario, la resiliencia no. La resiliencia tiene la particularidad que así sea un poquito de capacidad que usted aumente, siempre va a ser positiva y va a ser hacia adelante. Entonces, digamos, la cuestión que tenemos que empezar a trabajar es trabajar desde la resiliencia para entender el riesgo, para que entonces empecemos también a cambiar esa percepción que tienen sobre nosotros los aves de mal agüero en el tema del riesgo, para trabajar desde la óptica de ser optimistas informados, ¿sí? Precisamente para que de lo que nosotros entendemos de qué es lo que se va a ganar, porque la gente quiere saber qué es lo que se va a ganar, pues ya luego las otras, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar eso? Usted tiene que reducir la vulnerabilidad, papá, porque si no, no pasa nada. Me acabas de dar un argumento muy bueno. Creo que voy a cambiar mi frase. Espero que me la coloquen en la lápida. No somos aves de mal agüero, somos optimistas informados. Muy bien, Exacto. súper, Optimistas súper. informados. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Somos resilientes, estamos aprendiendo. Así es. Bueno, son las 6:12. No sé, ahí todavía están Alberto Holgado, Andrés Velázquez, Arturo Reyes. Arturo, un saludo muy especial. Sé que nos visitas desde fuera. Eulalio, Isabel está aquí. Mm, Gianni Gómez, que está también conectada, Lady, Lourdes. ¿Alguno de ustedes quiere conversar con Henry? No, no desaprovechen esta Con toda oportunidad, confianza. por favor. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hay un aporte de Luisa que dice que Boris Cyrulnik es un neurólogo psiquiatra, psicoanalista, estudioso de la resiliencia. Bueno, ahí me da pie para hablar sobre una cosa que habíamos conversado previamente, y es si la resiliencia, que viene de las ciencias del comportamiento, también de los estudios materiales, de la resistencia a materiales, también de la ingeniería, podríamos ubicarla en alguna parte del cuerpo. Y tuvimos una conversación bien chévere sobre eso, sobre la fisiología. O sea, la resiliencia es una capacidad, pero también es parte de las neurociencias. Podemos apoyarnos en las neurociencias para entender la resiliencia. Sí, claro que sí. A mí me gustaría mucho, porque me gustó la vez que conversamos, precisamente cuando yo te dije que si me preguntaban a mí dónde está ubicada la resiliencia, para que eso deje de ser un concepto romántico y para que de alguna manera se localice en el ser humano, yo decía que la resiliencia se ubica en la mente, en el alma y en el cuerpo. Y cuando yo digo eso, entonces tú, Carlos, haces un aporte buenísimo, y ahí me gustaría porque tú eres especialista en el tema, yo no mucho, que pudiéramos hacer esa analogía con el alma, la mente y el cuerpo, en relación ya con el tema neurológico del ser humano, que la resiliencia sí se ubica en un punto, Carlos. Claro, la resiliencia está en el timo. El timo es la glándula que tenemos en esta parte del cuerpo, en donde se regula todo el sistema inmune de nuestro cuerpo. Y neurofisiológicamente hablando, nuestra capacidad de responder a los ataques externos, que los recibimos o los percibimos a través de la piel o de los sentidos, que no son los órganos de los sentidos, sino los sentidos, se gobierna a partir de la liberación de células, las células T, que cuando una persona tiene VIH las tiene bastante comprometidas, que hace que salgan los ejércitos a defenderse y a volver a tener capacidades en el cuerpo de recoger el virus, encapsularlo y llevarlo al sistema linfático para luego eliminarlo. Pero aprende, a partir del timo, el cuerpo aprende a reconocer esas amenazas y las vuelve a incorporar como información genética. Nosotros somos el resultado de la información genética de generaciones y generaciones y generaciones, pero eso viene
de un aprendizaje que el cuerpo del ser humano, no el mío, el de todos los seres humanos, ha venido acumulando a través de la historia. Entonces, cuando tú hablabas de dónde está la resiliencia, yo te dije, la resiliencia está en el timo, ese sitio donde a nivel endocrino somos capaces de entender, comprender y procesar las amenazas y volverlas capacidades para resistir. Alberto Holgado está levantando la mano y aquí la promesa es que ustedes pueden conversar con Henry. Entonces, por favor, Alberto, tu cámara Sí, y... gracias. Tengo problemas con la cámara en este momento, Bueno, está pero bien, no quería importa. hacer una pregunta. Dentro de los temas de riesgos y de previsión que al menos he tenido experiencia, he podido notar que hay un común que viene a ser el miedo a reconocer que estás mal. Entonces, por el miedo a reconocer que estás mal, no haces la gestión de riesgos, ¿no? Porque tú dices, esto de acá está mal, pues, y no puedo hacer nada por enfrentarlo y me desnuda como ejecutivo, me desnuda mi incapacidad de resolver un tema. Más bien al contrario, debería ser de que tú cuando estás trabajando esto tengas la capacidad de identificar todos los problemas, incluyendo de repente los de la propia preparación que uno tenga para el puesto, para poder crear las medidas correctivas necesarias para superarlo, ¿no? Eso sería el sentido positivo de la resiliencia que debería actuar, me parece, ¿no? Disculpen. Muy, Sí, muy bien, Alberto. sí, Alberto, fíjate que si uno está trabajando a nivel, por eso decimos que la resiliencia empieza en lo individual, se fortalece en lo colectivo, ¿sí? Entonces, uno de los primeros elementos que yo diría una de las primeras cualidades, porque la resiliencia tiene unas cualidades. Me preguntan, ¿cuáles son las cualidades para hacer que un individuo sea resiliente, o una comunidad sea resiliente, o una organización sea resiliente? Entonces uno podría hablar de una primera cualidad, que es el autoconocimiento. Y eso está muy en relación con lo que tú dices, ¿sí? ¿Cuáles son, qué tanto me conozco yo? ¿Cuáles son los miedos a enfrentar la vida? Pero ¿cuáles son esas capacidades que yo tengo también para, digamos, para enfrentarla, ¿no? Entonces, los miedos están relacionados precisamente con las debilidades y las capacidades están relacionadas con la resiliencia. Ese es un primer elemento, el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento se puede dar tanto en el individuo, qué tanto te conoce a ti mismo, qué tanto te miras al espejo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tanto te reconoces débil, pero a la vez te reconoces fuerte? ¿Cuáles son tus fortalezas? El gran problema de esta sociedad es que nos han enseñado simplemente a reconocer las debilidades y muy poco reconocemos las capacidades de los otros. Y por eso vivimos en una sociedad asistida. Por eso es que tenemos una cultura asistencialista en América Latina y el Caribe. ¿Sí? Nosotros hablamos hoy en el tema de riesgos, hablamos de pueblos damnificados y hoy estamos viviendo la ola invernal nuevamente fuerte, una niña que está iniciando en Colombia y entonces vemos las imágenes por la televisión, las mismas imágenes que vimos hace 10 años y que vemos cada año. Vimos los mismos damnificados y entonces, claro, nosotros somos seres humanos, entonces se nos despierta, digamos, esa cuestión humana y entonces queremos ayudar, pero ¿por qué no ayudamos antes? Para que eso no ocurra, ¿por qué tenemos que reunir dinero para llevar frazadas? Sí, eso hay que ayudar, sí, pero es que eso es una cosa que se está convirtiendo en un círculo vicioso y virtuoso, yo diría, constantemente. Entonces, el primer elemento es el autoconocimiento, ¿no? Tenemos que autoconocernos. El segundo elemento, una cualidad clave, y esto se debe convertir en un hábito. Este hábito del autoconocimiento me permite una reflexión interna espiritual. Crean en lo que ustedes crean, ¿sí? Por eso hay que trabajar en lo humano. Si yo quiero hacer un proceso de resiliencia organizacional con el gerente, pues tengo que tocar los miedos del gerente. ¿Cuáles son los miedos que tiene? Pero cuáles son esas expectativas también para poder sensibilizarlo y para que él vivencie la resiliencia como tal. La siguiente cualidad tiene que ver con el respeto. El respeto a sí mismo, el respeto hacia los demás. Otra cualidad puede ser, por ejemplo, la confianza, ¿sí? ¿Qué tanto confías en tus capacidades? Eso también tiene que ver un poco con, por eso hay que trabajar en el ser humano. Fíjense que por ahí empieza, ¿sí? La confianza que yo tengo en mí mismo y la confianza que yo puedo generar a los demás también es importante a nivel organizacional. La flexibilidad que tú tienes para dejar de ser
una roca o un pedazo de piedra. A veces uno tiene que ser flexible como el bambú, ¿sí? Para poder tener la posibilidad de aprender y desaprender. Otra cualidad que es importante aquí está relacionada con la comunicación, ¿sí? Si tu comunicación es asertiva o no es asertiva, cómo comunicas las cosas, por ejemplo. Entonces, existen una serie de cualidades que permiten precisamente el poder construir, crear resiliencia, ¿sí? Crear resiliencia en los individuos y recrearla también cuando estos sufren de alguna manera una crisis, ¿no? Yo quiero referenciar un descubrimiento que recién hice en Spotify. En Spotify hay unos podcasts maravillosos. Y desde Argentina, un neurólogo, sí, eh, profesor, investigador, una persona con palmarés bastante bueno, desarrolló un podcast que se los voy a recomendar. Se llama Pensar de Nuevo. Es de Facundo Manés. Y muy a propósito de lo que acaba de decir Alberto, el miedo es el primer capítulo de una serie de 7 conceptos que desarrolla el neurólogo de una forma bastante simpática. El primero es el miedo, el segundo es la memoria, el tercero es el bienestar, el cuarto es la empatía, el quinto es crecer con sabiduría, el sexto, tomar decisiones, el séptimo, la creatividad. Y la verdad, debo confesar que yo estoy profundamente impactado por la forma como desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista simple, él lleva a un ciudadano a pie un concepto profundo desde la psicología y desde la neurología, esas habilidades humanas. Y creo que fortalece mucho esto que hemos venido trabajando en Zona Segura. Llevamos y siendo apóstoles de eso, que es el pensamiento basado en riesgos. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento basado en riesgos? Pues todo el mundo habla de pensamiento basado en riesgos, pero ¿y esa cosa qué es? ¿Eso cómo se construye? ¿Eso de dónde sale? Y entonces hacer cosas prácticas para poder darle valor y nombre, palabra, el poder de la palabra del que hablabas ahora de Freire, de darle nombre al pensamiento basado en riesgos. Arturo Salvador Reyes, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte entre nosotros, Arturo. ¿Cómo están? Saludos cordialmente desde Guadalajara, Jalisco, México. He estado tomando Bella, nota, bella ciudad, bella ciudad. he Qué estado envidia. tomando nota aquí de todo lo que han venido platicando. Muy interesantes los temas que a veces los pasamos desapercibido y que uno por esa parte heurística que tenemos de poder resolver problemas complejos o por resolver problemas, ¿no? Está también asociada la parte de los sesgos cognitivos, Claro. que ahora estaba yo leyendo un libro que sacó el Instituto de Ejecutivos de Finanzas y el Instituto de Auditores Internos de lo que es el escepticismo profesional, y me llamó la atención y empieza ahí a citar como 6 tipos de diferencias que tienen hoy por hoy los consejeros de empresas que están en los consejos, que realmente no retan a la administración en el sentido de obtener esa evidencia suficiente para poder obtener pues, todos los datos, ¿verdad? Y que su conocimiento, si era del 1 al 2, pues quede del 1 al 4, conforme va aprendiendo más a través de las preguntas, cuestionamientos, sino que se quedan, ok, perdón, está bien, lo corrigieron. Entonces, ese sesgo de atracción me llevó a ver que hay como 66 sesgos. Ahí Claro. los citan y empieza, y dije, oye, y empiezo a citar algunos, ¿no? A leer algunos y dije, esto yo lo he visto aquí, esto lo he visto en tal sesión, esto lo he visto en tal, mi jefe era así, yo soy así también, porque la manera de poder, como dice Richard Chamber, que fue director de auditoría del Instituto Global, es reconocer que existen los sesgos y que a través de la humildad
que tú debes de tener como consejero o como asesor o analista de riesgo que vas a aplicar esa parte heurística, pues también estate consciente que puedes caer en ese sesgo Claro. y a veces por ganar el contrato, por ganar o tener ahí una revancha en El solo nuestro, ego. en este ego, ¿verdad? En este mente pigmalión o cerebro reptiliano, pues caemos fácil, o sea, las tentaciones están muy fáciles. Es lo que me hizo reflexionar ahorita. Y la segunda parte es el informe que sacó en octubre de 2020 el Foro Económico Mundial de los puestos para el 2025, donde, bueno, los auditores internos, como yo, estamos en el nivel 4 de que van a desaparecer o Desaparecer. estamos en riesgo de desaparecer, y en tercer lugar están los contadores que preparan la información. Si no hacemos algo. Y lo que dicen y lo que están solicitando para esos nuevos 5 años, para el 2025, es precisamente poder ser analista de resolución de problemas, de poder tener esa capacidad de poderte adaptar a las nuevas condiciones para resolver problemas, ¿no? Lo que le llaman ellos business analysts, ¿no? Los analistas de negocio son los que van a estar más demandados, y que también dice el estudio que hoy por hoy los que están desempleados o estuvieron desempleados o con esta nueva tecnología se ha empezado a hacer el reskill. Ellos llaman el reskill, ¿no? Readaptarte con nuevas habilidades, que sería la resiliencia, de adaptarte a las nuevas habilidades, que es ahora lo que van a estar demandando las empresas de hoy. A ver, tú saliste hace 2 años, ¿ok? O hace 3 años, o hace 1 año y medio de la empresa. ¿Qué has hecho tú para mantenerte actualizado? Entonces, ese es el tema por los dos grandes, gemelos que se presentaron, ¿no? Que ya lo citaron, el COVID y las tecnologías de información, que ahora con este mercado disruptivo, VUCA, pues tienes que adecuarte a estos dos gemelos, ¿no? Que no nos te da otra más que o te preparas o pues bueno, pues ya la parte negativa, ¿no? Un saludo. Arturo, muchísimas gracias por tu concurrencia. Esto nos llena de satisfacción porque este conversatorio para la sostenibilidad empresarial es esto, una comunidad de pensamiento, de conocimiento, de diferentes profesionales. Esto no es excluyente para nadie. Aquí recibimos y nos gusta escuchar conceptos de diferentes latitudes, de diferentes corrientes, de diferentes pensamientos. Amamos el disenso, que bastante falta que nos hace pensar distinto, reconocer al otro en la diferencia, eh, entender que el mundo de la gestión de riesgos es una ciencia en la que concurren muchos saberes, y lo decimos con toda tranquilidad. Yo siempre lo he dicho en todas partes, y es hay 4 profesiones que deben saber de todo. El comunicador social, porque va desde saber de fútbol hasta pasar por política o de moda. El bibliotecólogo, que tiene que orientar el saber en una gran biblioteca donde hay todo el conocimiento humano a través de los libros, las revistas y todos los materiales audiovisuales. El, el sacerdote, que tiene que entender el comportamiento humano sin sesgos. Lastimosamente eso no se da mucho, pero entender, el sacerdote, no estoy hablando del católico ni el rabino, sino el que guía espiritual. Y el gestor de riesgos tiene que entender todo el universo, lo social, lo ambiental, lo económico, lo tecnológico, lo legal. Tiene que saber de análisis, tiene que saber de previsión, tiene que saber de prevención, tiene que saber de matemática, tiene que saber de aritmética, tiene que saber de actuaria, tiene que saber de continuidad de negocio, tiene que saber de sostenibilidad y tiene
que saber de resiliencia. Y por eso hoy invitamos a Henry. El espacio siempre queda cortito para todo lo que deberíamos aprender de, de este genio de la resiliencia. Henry, por favor, déjanos en el chat los nombres de los libros que tú has escrito y los que has escrito con nuestra amiga Amparo, que mandamos un saludo porque Amparo estaba invitada, pero pues por temas personales no pudo acompañarnos, pero en otra oportunidad volveremos a abordar esto y te lo propongo que cuando Amparo esté ya restablecida y que esté habilitada, nos volvamos a juntar para hablar del tema. Darte las gracias a ti, Henry. Déjanos, por favor, en el chat los nombres y en dónde podemos encontrar los nombres de tus libros. A Alberto, a Arturo, a José, que ya se fue, pero que nos dejó un texto en el chat. Muchísimas gracias por su conferencia. Saben que el tiempo en televisión es oro. Esto se acaba a las 6:30 y respetamos hasta el último momento. Recuerden esto, lo grabamos, lo ponemos, lo colgamos. Mañana por la tarde está colgado en el vlog de Zona Segura, www.zonasegura.com.co. Los esperamos dentro de 8 días. Vamos a hablar sobre gestión de riesgos legales. Es más, vamos a hablar sobre riesgos legales y cómo conversar ese tema de los riesgos con los gerentes. Cómo hablar de esos riesgos que aparecen por temas de cumplimiento, por temas de todo, junto con un gran maestro que es el doctor Camilo González. Ahí vamos a hablar sobre gestión de riesgos legales dentro de 8 días. Los esperamos. Muchísimas gracias, Henry. Tus palabras de despedida y nos vamos. Bueno, muchas gracias, Carlos, a Zona Segura por esta invitación, a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, espero poder estar en otro espacio con ustedes. Simplemente dar un mensaje final. La resiliencia no es ni roja, ni azul, ni verde. La resiliencia es multicolor. Por lo tanto, entonces, de alguna manera todos hacemos parte de este proceso y les invito a que conjuntamente construyamos ese proceso e intentemos tener los menores sesgos posibles. Un fuerte abrazo para todos. No, que los tengamos todos. Los sesgos son humanos. Lo que pasa es que tenemos que buscar no dejar que el ego Así es. nos inunde. Muchas gracias. Voy a cerrar la grabación y ya saben, los invitamos para dentro de 8 días. También a que se afilien a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos Zona Segura. Ahí tenemos todos los conversatorios que hemos tenido. Ya vamos por el medio centenar de conversatorios y ahí pueden compartirlos con sus redes de amigos profesionales, úsenlos en sus clases. Esto es un tema de servicio, esto no tiene ningún tinte comercial. Lo que queremos es fortalecer esta red de amigos, de profesionales. Arturo, bienvenido de ahora en adelante, todos los jueves a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Tú estás en México, estás una hora atrás. Este es tu espacio. Henry, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Recuerden chao. Que esto todavía no se ha acabado. Así es. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde Lima.